En defensa de la tradición. La Iglesia no comenzó en el Concilio Vaticano II. Combatir su pasado es un tremendo error. En defensa de la tradición, nos dedicamos a demostrar el terrible daño que ha producido el abandono de la tradición de la Iglesia. Más aún, comprobamos que la tradición de la Santa Iglesia Católica es la verdad que Cristo confió a los hombres. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad. Porque la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana es la única iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos avanzando en defensa de la tradición en Convicción Radio. Nos toca en esta ocasión realizar un balance del neomodernismo. Para concluir este estudio del neomodernismo, como hicimos con el modernismo protestante y el modernismo católico, es importante hacer un balance. Después de un rápido resumen de los autores principales, podremos reunir los principios fundamentales comunes. Esto nos permitirá descubrir el avance realizado desde sus predecesores modernistas y ver si esa nueva escuela de pensamiento constituye una simple evolución o si no es más bien una revolución de las ideas frente a la cultura católica. Terminaremos con una idea aproximada de las reacciones romanas comparadas con las de San Pío X. Nada más ecléctico que los 4 personajes elegidos para representar el neomodernismo. Un célebre paleontólogo del periodo de entreguerras, un filósofo existencialista alemán ateo, un exegeta francés discreto, para terminar con un teólogo abstruso del periodo de la posguerra. La vida de Teilhard está totalmente inscrita en su doctrina de la evolución y su teología bien puede ser definida como la unión de la biología y de la evolución según el esquema hegeliano. Continuando a Darwin, desarrolla la tesis científica de la evolución vital, según la cual la materia evoluciona progresivamente para hacerse viva, luego humana y alcanzar finalmente el punto omega. Esta será la apoteosis, el momento final en que los hombres se salvarán con la llegada del superhombre que personificará a la humanidad divinizada
el Cristo universal hacia el que avanza la Iglesia. Tal es la religión sincretista que satisface a todas las creencias. Así, partiendo de una hipótesis científica, Teilhard, por evolución natural, entra de lleno en el campo estrictamente teológico en el que las nociones más sagradas, la gracia, lo sobrenatural, el pecado original, la encarnación, la redención, los sacramentos, se reinterpretan según las categorías de la evolución. Hecho esto, su esquema evolutivo repite los puntos cardinales que tanto gustaban a los teístas del siglo XVIII: la creación por sí mismo, la salvación por sí mismo y la unión de todos los hombres en la Nueva Jerusalén. Heidegger representa la filosofía de entreguerras. El existencialismo, que va a desempeñar un papel predominante en todo el pensamiento neomodernista. Se define como la filosofía descriptiva de la existencia humana personal y libre. Por contraste con el optimismo exagerado de los idealistas kantianos, el existencialismo pone de relieve el carácter absurdo de las cosas y del mundo, la conciencia humana liberada que, a merced de sus caprichos, se lanza por caminos que no llevan a ninguna parte. El primer principio existencialista, quiero, pienso, existe, recupera esa mezcla de voluntarismo y de conocimiento introspectivo que ya habíamos visto en Bergson. El existencialismo se define ante todo como la filosofía egologista de la conciencia. Todo lo que existe es, y solo tiene sentido gracias al yo pensante. Además, las cosas no tienen naturaleza, pues el segundo principio existencialista enuncia que la existencia precede a la esencia. De este modo, la primera facultad humana no es la razón, sino la más absurda libertad. El bien supremo del hombre no es la verdad, sino la libertad creadora. El tercer principio dice que el instante presente es creador, repitiendo la tesis bergsoniana de que el ser es duración y puro cambio. Esto supone volver a la evolución creadora de Bergson, que todo lo hacía salir del hombre. De Lubac, en materia de exégesis, sigue la historia de las formas de Bultmann, que es sustancialmente la crítica pura de Strauss. No obstante, de Lubac es moderado en sus exposiciones. En materia exegética, su labor tiene la finalidad de superar las oposiciones entre el dogmatismo y el método histórico crítico que se excluían mutuamente. Su originalidad se debe sobre todo a los siguientes puntos. Pone al frente la autoridad de los padres de la Iglesia en materia de exégesis, pero luego deja en la incertidumbre el magisterio tradicional y toda la escolástica. Aunque es el renovador de la exégesis espiritual y patrística, cae en el simbolismo histórico por fidelidad a los principios críticos de los modernos. De esta forma, pretende que los padres de la Iglesia sostuvieron un sentido pleno abierto a dos interpretaciones de la Sagrada Escritura incompatibles entre sí, una histórica y otra negadora de la historia. También es el inventor de la tradición viva, expresión que encubre la tesis de una revelación pluralista, indefinida, procedente de relecturas enriquecedoras. En resumen, de Lubac representa en exégesis una vuelta a las fuentes, enriquecedora bajo muchos aspectos, pero que tiene la desventaja de dar prioridad a la historia y a la crítica sobre el dogma.
Ahora bien, esa misma inversión y ese mismo desequilibrio estaban en los orígenes del extravío de Loisy. Rahner, en su filosofía, depende sobre todo de Hegel, aunque saca también algunas cosas de Heidegger. Adopta el método dialéctico de Hegel, que hace evolucionar todas las cosas a partir del gran todo, pasando por el cosmos para volver finalmente al gran todo. Pero ese método que une los contrarios para superarlos termina en la pura contradicción. El absoluto hegeliano es lo infinito, pero también lo finito, de manera que lo infinito se convierte en lo finito y lo finito supera sus límites para convertirse en el absoluto infinito. Además, Rahner reduce el ser al ser conocido y aún a la voluntad. Esto es lo que afirma en el principio egologista absoluto cogito volo, quiero, pienso, existe. A fin de cuentas, la teología de Rahner es simplemente la teología católica transpuesta al lenguaje hegeliano. De ahí se deriva un vasto movimiento, una cadena de eslabones perfectamente trabados que va de la Trinidad a Cristo y de Cristo al hombre y al cosmos para volver finalmente a Dios. Esa cadena hace del hombre el centro de la teología, razón por la cual Rahner la bautizó como viraje antropológico. Ese movimiento consta de tres fases principales: la fase trinitaria, la cristología descendente y la cristología ascendente. Así como Dios tiene necesidad de la historia para constituirse como trino, y así como el verbo no puede ser verbo si no es verbo encarnado, así también Dios necesita el mundo para ser Dios. Lo infinito debe exteriorizarse y alienarse, lanzándose a lo finito para desembocar en lo infinito consciente, según el esquema evolutivo de Hegel revisado por Teilhard. Igual que en Hegel, no hay solución de continuidad en la evolución rahneriana entre materia, espíritu, capacidad de la naturaleza humana, naturaleza humana, sobrenatural, deseo natural de la encarnación. La teología rahneriana confunde los dos órdenes, natural y sobrenatural, de donde se deriva toda una serie de consecuencias, a saber, la revelación natural, el pluralismo de creados, la salvación universal, el cristianismo anónimo, el infierno vacío, la supresión de la iglesia gueto romana, el ecumenismo sin fronteras. La identidad de los principios fundamentales. Después del panorama que acabamos de evocar, es evidente que hay una pequeña semejanza con las épocas precedentes. Las generaciones se suceden, el medio cultural y los individuos cambian, pero los principios siguen siendo inamovibles. Decididamente, no hay nada nuevo bajo el sol modernista. Siempre nos encontramos con los mismos principios antifilosóficos: el ignorantismo, el egologismo y el revolucionismo. Los existencialistas son ignorantistas cuando sostienen el principio que niega las esencias en provecho de una existencia vacía, la existencia que precede a la esencia.
También lo son cuando reducen el conocimiento a las apariencias y a las imágenes. Ser es aparecer, lo que significa negar pura y simplemente el conocimiento de las cosas en sí mismas. La crítica bíblica sigue la historia de las formas de Bultmann, que niega que los evangelios sean relatos de hechos históricos debidamente comprobados. Pretende además que los evangelios se saltaron el 8º mandamiento: no levantarás falso testimonio, lo cual significa claramente que los evangelios ya no son palabra de evangelio, pues están llenos de errores. La exégesis espiritual favorece también el ignorantismo para poder aceptar el equívoco de los términos bíblicos y su interpretación polivalente. En cuanto a la teología raneriana, con recordar que sus fuentes son la dialéctica contradictoria de Hegel y el existencialismo absurdo de Heidegger, ya está todo dicho. En el periodo neomodernista se profesa el conocimiento egologista de los modernistas precedentes. Ese conocimiento que hace de la libertad y de la conciencia lo esencial del ser, y que prepara el reino de la ceguera y del absurdo. Citando a Merleau-Ponty en Fenomenología de la Percepción, comillas, sin la existencia humana tampoco existiría el mundo. Yo soy el ser por el cual hay ser. Yo soy la fuente absoluta. Mi existencia no proviene de mis antecedentes ni de mi entorno físico y social, sino que va hacia ellos y los sostiene. El principio existencialista fundamental es el cogito. Pienso, luego es. La existencia se identifica totalmente con la libertad. En su jerga, existir es superarse a sí mismo, inventarse libremente, crearse su propia esencia y crear el mundo. El egologismo se traduce en exégesis por la revelación continua procedente de lecturas y relecturas. Se produce un dinamismo creador en el lector que comprende el texto cuando empieza a comprenderse ante el texto. De esa manera, lo que el texto significa no coincide con lo que el autor quiso decir. Todo se deja al libre examen de las lecturas enriquecedoras en el espíritu, en perjuicio de la revelación definida e inmutable. En Ranner, el egologismo parece llegar a su paroxismo. Comillas. Si el espíritu se define como la plena posesión de sí y de su poder creador sobre sí mismo, se define perfectamente como libertad y voluntad. Todo conocimiento humano de un objeto exterior es una forma de autoconciencia de su subjetividad. Esto vale también para el conocimiento que el hombre tiene de Dios. De acuerdo con la visión existencialista, el ser se reduce a la duración pura, al revolucionismo creador de los mundos y de los destinos, según los hechos de conciencia, más variados. Para Sartre, el ser se identifica con el acontecimiento y la situación. Para Bergson es duración, para Heidegger es tiempo, para Hegel se identifica con la nada, porque, comillas, el ser existe, pero se desvanece en el acontecimiento, porque en el fondo no es. El cambio es el ser, todo es flujo. Comillas, citando a Heidegger, estamos en los albores de la mayor transformación de la tierra, del tiempo y de la historia. Estamos en la noche, esperamos el día.
Los partidarios de la nueva teología están en la misma esfera de influencia cuando, siguiendo a Blondel, definen la verdad como la conformidad de la inteligencia con la vida, progresiva e infinitamente variable. Y como la verdad es la vida y la tradición debe transmitir la verdad, de Lubac concluye con la existencia de la tradición viva. Según él, esto significa que las creencias posteriores de la Iglesia no deben estar necesariamente vinculadas por un nexo lógico con lo que ella siempre creyó explícitamente desde los primeros siglos. La tradición viva hace las veces de flotador para el dogma que evoluciona con el correr de los siglos. ¿No será un bello eufemismo para designar la antigua herejía del historicismo dogmático? En cuanto a Rahner, su evolucionismo tiene un tinte teilhardiano bastante panteísta. Igual que de Lubac, parte de un mundo evolutivo que se hace hombre, ya que la materia se hace espíritu y el espíritu poco a poco se hace Dios. Citando a Rahner, comillas, esta diversidad esencial entre la materia, la vida, la conciencia y el espíritu no excluye en ningún caso la evolución, si es que el cambio existe. Si contra el panteísmo decimos Dios y el mundo son distintos, esta frase es radicalmente errónea si se entiende de manera dualista. La distinción entre Dios y el mundo es tal que el uno pone una vez más y es la diferencia del otro respecto de sí mismo, y precisamente por ello, en la diferencia produce la mayor unidad. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda parte de este capítulo de En defensa de la tradición, dedicado a un balance del neomodernismo. En defensa de la tradición. En Convicción Radio. Convicción en la única verdad.